Antes de dar paso a esta impactante y reflexiva historia, es necesario aclarar que, en Colombia, los delitos contra la administración pública son aquellos actos ilícitos cometidos por servidores públicos o particulares que afectan el correcto funcionamiento del Estado, la transparencia y la confianza ciudadana. Algunos de los delitos más frecuentes en este ámbito están registrados en el Código Penal colombiano, en la Ley 599 del 2000. Seguramente te has preguntado alguna vez por qué existen gobiernos o personas corruptas con un carácter hostil y sentimientos fríos. Para tratar de dar respuesta a tan inquietante interrogante, hoy les voy a contar mi oscura historia, de la cual espero que autorreflexionen para que iluminen el camino correcto de sus conciencias. Mi nombre actual es Carlos Adolfo Lobo Bravo y el lugar donde nací no importa. Se podría decir que mi historia empezó cuando tenía un poco más de 2 años de edad, exactamente la noche de Navidad de 1985. Me encontraba compartiendo con mis padres y mi hermano mayor en un hogar sencillo, pero acogedor. Sobre todo recuerdo el rostro de mi dulce y amada madre, María Salomé Vivas, quien era la secretaria del poderoso y astuto presidente municipal Ronnie Turno, el cual era un hombre de perfil bajo, sin amistades sinceras, sin amor, y que estaba enamorado de mi madre. Esa noche mis padres me llevaron a la cama y al arroparme se despidieron de mí con un beso en mi frente y un mensaje que se convirtió en un hasta nunca. A medianoche, un hombre extraño me raptó e incendió mi casa junto con mis padres y mi hermano. Adentro, quienes sufrían por mi ausencia, el fuego consumió todo el lugar y eso se robó mi inocencia, mi futuro, mi alma, mi hogar, mi familia, en una palabra, mi vida entera. Y quien había hecho todo eso era el malvado señor Ronnie Turno, que me llevó a un orfanatorio, el cual se encontraba a las afueras del pueblo. Estando ahí, Turno le exigió como máxima autoridad del municipio a la jefa del lugar que se me criara con golpes físicos, insultos y una sola comida al día, porque él quería que yo sufriera, sobre todo mi madre, que en vida lo había rechazado. Uno de los delitos más conocidos en Colombia que atenta contra la administración pública es el abuso de poder y que se manifiesta cuando un funcionario público sobrepasa el límite en el ejercicio de sus funciones, causando daño o afectación a derechos de personas vulnerables como son los niños. El tiempo pasó y cumplido mis 12 años, con una niñez rota, tomé la decisión de huir de ese infierno, porque la verdad era infeliz. Reconozco que la vida en la calle no es fácil, sobre todo para una persona de tan corta edad. Sin embargo, me fui adaptando a este medio, me fui ganando a varias personas que se convirtieron en mis patrones, de los cuales aprendí mucho. El tiempo siguió pasando y ya era una persona preparada empíricamente. Tenía conocimientos en derecho, medicina, gastronomía
etc. Ya me sentía una persona preparada y con la suficiente madurez de enfrentar esa realidad que la verdad no me permitía ser feliz. Y llegó el día tan esperado por 29 años. A turno, con amabilidad e inteligencia, me lo oferté como posible jardinero, chofer, cocinero, médico personal, asistente. Le dije que estaba dispuesto a lo que sea para trabajar con él y me puso a prueba. Peculado. Este delito se puede clasificar de la siguiente manera. Peculado por apropiación, cuando un servidor público se apropia de bienes, fondos públicos del Estado o de terceros que están bajo su custodia. Peculado por uso, cuando usa indebidamente bienes estatales para fines personales. Peculado culposo, se comete por negligencia en la custodia de bienes públicos. Cohecho se clasifica así. El cohecho propio es cuando un servidor público acepta dinero u otra dádiva para hacer u omitir un acto. Cohecho impropio es cuando recibe dádivas para actos que ya debía realizar. Cohecho por dar u ofrecer. Cuando un particular ofrece o da sobornos a un funcionario público. Concusión. Se representa cuando un funcionario público exige o recibe dinero o beneficios indebidamente en el ejercicio de sus funciones. Celebración indebida de contratos. Se manifiesta cuando un funcionario público celebra contratos estatales sin requisitos legales o en beneficio propio o de terceros. Prevaricato. Su clasificación es prevaricato por acción. Es cuando un servidor dicta una resolución, fallo o acto abiertamente ilegal. Prevaricato por omisión. Es cuando no actúa conforme a su deber legal. Tráfico de influencias. Es cuando un servidor público o particular utiliza su posición o relación con un funcionario público para obtener ventajas indebidas. Enriquecimiento ilícito. Se presenta cuando un servidor público o particular incrementa su patrimonio de forma injustificada a través del poder obtenido para el ejercicio de funciones públicas. Omisión de denuncias. Cuando un servidor público no denuncia delitos que conoce en razón de su cargo público. Como turno había seguido haciendo de las suyas, cometiendo crímenes pasionales. Mi prueba era deshacerme de un pequeño problema. Y así lo hice, porque la verdad estaba dispuesto a ganarme la confianza de mi peor enemigo. Poco a poco le fui demostrando que era leal y prácticamente manejaba yo su vida.
Poco a poco fui recolectando evidencias que me servirían más adelante para llevar a cabo mi justiciero plan. Sé que lo llamarán venganza, pero esas merecían pagar por todo el daño que habían cometido durante el transcurso de sus vidas. A continuación se mencionará algunos casos presentados en Colombia. Caso de Odebrecht: corrupción en contratos públicos de infraestructura. ¿De qué se trató? La empresa brasileña Odebrecht pagó millonarios sobornos a funcionarios públicos y políticos colombianos para obtener contratos de infraestructura, especialmente en proyectos como la Ruta del Sol. Los aspectos relevantes fue que se investigó altos funcionarios, congresistas y empresarios. El objetivo era asegurar que la multinacional ganara licitaciones o se permitieran modificaciones contractuales favorables. También se usaron recursos ilegales para financiar campañas políticas. Los delitos implicados fue el cohecho, intereses indebidos en contratos, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Cartel de toga. Corrupción en la Corte Suprema de Justicia. ¿De qué se trató? Entre 2013 y 2016, algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, junto con abogados y fiscales, crearon una red de corrupción para vender decisiones judiciales. Aspectos relevantes. A cambio de dinero, ofrecían archivos, procesos o beneficiar a congresistas investigados. Estuvieron involucrados importantes figuras del poder judicial y política. Uno de los protagonistas fue el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno. Delitos implicados: cohecho, precavido, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito. Caso Refical: desfalcos y sobrecostos en la modernización de la refinería de Cartagena. ¿De qué se trató? El proyecto de modernización de la refinería de Cartagena, liderado por Ecopetrol, inició con un presupuesto de 3.777 millones de dólares, pero terminó costando más de 8.000 millones, con enormes sobrecostos injustificados. Aspectos relevantes: se identificaron malos manejos en contratación, falta de control y pagos sin justificación. No hubo sanciones penales relevantes durante muchos años, lo que generó indignación pública. Delitos implicados: peculado por apropiación, celebración indebida de contratos, abuso de confianza. Desfalco en la DIAN. Devoluciones fraudulentas de impuestos. ¿De qué se trató? Funcionarios de la DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, junto con empresarios, idearon un esquema para solicitar devoluciones de IVA falsas, con documentación adulterada. Los aspectos relevantes fue que se devolvieron grandes sumas de dinero de manera fraudulenta. Las devoluciones eran aprobadas con complicidad interna. Se descubrieron redes de testaferros y empresas ficticias. Delitos implicados: el peculado por apropiación, falsedad de documentos y concierto para delinquir. ¡Adolfo! ¡Adolfo!
¿Qué se le ofrece, jefe? ¿Me puede decir qué citas tengo para la tarde? Bueno, jefe, según mi agenda, hoy en la tarde a las 4 tiene una cita con el doctor Corona. ¿Aló? Sí. Házmelo pasar. Siga, doctor. Permiso, doctor. Siga. Buenas, doctor Turnos. ¿Puede sentarse? Doctor Turno, pues vamos a hablar aquí bien. Como siempre hemos estado trabajando con usted y todo, y yo he invertido mucho en su campaña. Entonces quiero ahora que me haga unos favores para la constructora. Hay algunos proyectos que usted me puede brindar, que le salgan a usted o que gestione. Entonces, por esta sumita de dinero puede hacernos ese favor. Cuente con eso. Bueno, gracias por su tiempo prestado, señor Turno. Una líder social con los suficientes cojones que nos hacían falta a muchas personas tomó la decisión de denunciar los actos delictivos cometidos por Turno durante todas sus administraciones públicas. Este hecho desató un deseo de venganza en Turno y en alianza con Corona planearon un malvado plan que llevaría a repetir nuevamente mi historia. Dejarían a un pobre niño huérfano. Esa situación ablandó mi duro corazón y tomé una drástica pero determinante decisión. Cité a Ronnie en una bodega oscura e hice lo que debía hacer. Me encanta el dinero. Jefe, ¿sabes por qué estoy vestido de negro? Porque hoy voy a estar muerto. Antes que le des gracias a la vida a otra persona, prefiero mandarte al infierno. No te creo capaz. Te refresco la memoria. ¿Te acuerdas de María Salomé? Yo soy tu jefe. Tenía frente a mí el resultado esperado por tanto tiempo, pero la verdad no era feliz, porque aún sentía ese vacío que ni con todo el dinero dejado por Ronnie se podía llenar. 911 acabamos de buscar un nombre. Y demasiado tarde reflexioné que cada ser humano
construye y teje su propia historia. Pero en esta ocasión también estaba un poco contento porque no permití que una familia se desintegrara y se repitiera mi historia. Esa líder social se impulsó a hablar un poco más y motivó a otras personas para que no callaran más y denunciaran principalmente los crímenes pasionales cometidos por Turno y Corona. De igual forma, tomé la decisión de entregarme a las autoridades. Asimismo, garanticé las suficientes pruebas que involucraban a Corona para que sea juzgado conforme a la ley. Y con los testimonios de las demás personas fue condenado. Su dinero, su poder, no fue lo suficiente fuerte. Y si de alguna forma él se hubiera podido librar de esa situación, la misma vida se iba a encargar de cobrarle una a una sus malas acciones. Más allá de estar a favor o en contra de la corrupción, hay que estar a favor del ser humano. Cuando hay vida, hay esperanza, y esta es la que mueve a los seres humanos para querer construir un mundo mejor. Y en función de eso, debemos tomar unas decisiones. Por ese motivo, es necesario ser consciente que esas decisiones dejan marcas, para bien o para mal, y que nos acompañarán el resto de nuestra vida. Por eso no tomemos decisiones a la ligera y sepamos darnos el tiempo para meditarlas. Aunque resulte extraño, todo ser humano se forma desde su niñez. Por ese motivo, como padres o adultos responsables, es necesario fomentar el ejemplo en ellos, como el respeto, la compasión. No debemos minimizar sus malas acciones, ni mucho menos pasarlas por alto. Sin embargo, es importante atender los acontecimientos que viven nuestros niños, y a través del diálogo sano podemos canalizar sus emociones y, de ser necesario, dar un consejo a un huérfano que sufre por la ausencia de sus padres. Esto servirá para que no se siga tejiendo la historia de un alma llena pero de vacío.